Hola, buenos días. ¿Cómo están mis hermanos? Pues estamos contentos de estar esta mañana con todos ustedes. Y muy en especial porque estamos cerrando ya el año. Hoy es nuestro último domingo. Entonces, pues debemos estar muy agradecidos de poder llegar hasta este día y de poderlo celebrar con la familia, porque siempre hemos dicho que este es un tiempo para la familia. Este es un tiempo en donde debemos de estar juntos y de estar recibiendo la palabra de Dios, que es el alimento que necesitamos cada uno de nosotros. Pues esta mañana quiero cerrar el año hablando sobre un tema muy especial que yo creo que son de los temas que más gustan, que más le gusta a la gente, pero también de los temas más mal entendidos. Y quiero hablar esta mañana sobre el amor. Le he titulado El amor sublime de Dios. Porque si hay algo que la gente habla de Dios, aún gente que no es salva, es hablar del amor de Dios. Dicen que Dios es amor y en cierta forma es correcto. Dios es amor, pero no llegan a entender esa dimensión de cómo es ese amor de Dios. Pero para tristeza de esto es que también a veces los mismos cristianos no llegan a entender ese amor que nos habla la Biblia, y que hoy, al menos este día, este domingo, último domingo del año, quiero cerrar, y también vamos a comenzar, si Dios nos lo permite, el siguiente domingo, continuando a hablar sobre este amor, el amor sublime de Dios. Y el objetivo de este tema es que podamos entender en realidad cómo es el amor de Dios. Cómo deberíamos de definir el amor de Dios, que obviamente lo tenemos que definir en términos bíblicos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al amor de Dios? Pues déjeme orar, déjeme dejarlo esto en las manos de Dios, y que Dios nos hable a cada uno de nosotros, y que podamos cerrar este año confiando en Dios. Las Escrituras nos enseñan que no debemos de mirar las cosas que se ven, sino aquellas que no se ven, aquellas que son espirituales. Tenemos que tener nuestra mirada en la Jerusalén celestial. Cada vez que nosotros fijamos la vista en las cosas temporales, es cuando más nos afligimos, cuando más viene aflicción a nuestras vidas, porque estamos pensando solamente en lo momentáneo, en lo pasajero. Pero tenemos que ver siempre hacia adelante, pese al año que hemos tenido, que no ha sido un año fácil, ha sido un año complicado para muchos. Ha sido un año en donde nos hemos tenido que tomar de las manos del Señor, pero siempre debemos recordar que debemos de mirar hacia el frente. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias, te agradezco este tiempo, Señor, y que tú hables, Señor, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos hacer, Señor, sin tu alimento, Señor? Estaríamos secos, estaríamos llenos de sed, Señor. Pero esta mañana, Señor, pedimos de ese alimento, Señor, ese pan celestial, que llegue a nuestras vidas, Señor, para que podamos comer, Señor, y que podamos recobrar fuerza, Señor, a cada uno de nosotros. Que esta mañana podamos entender un poquito más de lo que es tu amor. Ese amor grande, ese amor que a veces no llegamos a entender o a comprender, esa profundidad, esa anchura de lo que es tu amor, Señor. Y que este mismo tema, Señor, sirva, Señor, para cada uno de nosotros. Si estamos desanimados, si hemos estado desorientados, que sea tu palabra, Señor, que nos levante, que nos fortalezca, Señor. Que este mensaje pueda levantar la vida de las familias, Señor, que están escuchando este mensaje. Que este mensaje traiga esperanza. Que este mensaje, Señor, sea un mensaje, Señor, para recobrar fuerzas. Señor, que nada ni nada, Señor, nos podrá separar de tu amor, Señor. Porque en ese amor queremos vivir,
queremos habitar, Señor. Enséñanos en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, a Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4, 16. Y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. De las cosas más grandiosas que le ha pasado al cristiano, que le ha pasado a aquellas personas que han nacido de nuevo, es saber y entender que Dios nos ama. Como dice este versículo, a nosotros se nos ha dado el honor y el privilegio de poder conocer y de poder creer el amor que tiene para con nosotros. Y no solamente podemos entender ese amor, sino Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Muchas veces me he puesto a pensar que ya es algo grande y es algo maravilloso el saber que Dios nos ama, el saber que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros y que no tenía ninguna razón para ser llamados sus hijos, mas sin embargo nos da el derecho, nos da la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Y cómo es que Dios mostró su amor para con nosotros? Bueno, dice la Biblia que Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, lo más increíble de ese amor es que Dios, cuando nos amó, en realidad no había ninguna razón para amarnos. Siempre que alguien ama, siempre que alguien se da, siempre que alguien quiere ofrecer algo, es porque posiblemente hay una buena relación. Hay un motivo por el cual nos anima a poder dar, a podernos dar, a poder abrazar, a poder amar. Pero en el caso de Dios, y en el caso de ese amor que Dios derramó sobre sus hijos, la Biblia nos enseña que no había ninguna causa, ninguna razón dentro de nosotros para que Dios nos pudiera amar. Dice Romanos 5:8, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos demuestra su amor Dios? Dice que aún cuando todavía vivíamos en nuestros delitos y pecados, aún cuando nosotros no le amábamos, cuando nosotros no le deseábamos y estábamos empecinados a estar en nuestros pecados, en ese momento, cuando nosotros éramos aborrecedores de las cosas de Dios, fue cuando Dios nos amó. Por eso afirmo, y aquí como acabo de leer Romanos 5:8, Dios no tenía ninguna razón, ningún motivo dentro de nosotros para que pudiera Él amarnos. Mas sin embargo, Él lo hace. Entonces, Dios, siendo santo, Él está inclinado a amar lo santo, lo bueno y lo puro. Pero también su santidad de Dios implica que Él está también con una tendencia a odiar lo que es contrario a Dios, a odiar el pecado. Entonces yo pregunto, mis hermanos, esta mañana, si Dios está inclinado a lo santo, a lo bueno y a lo puro, y si su misma santidad le obliga a odiar el pecado, ¿cómo es que entonces Dios nos amó si éramos pecadores? ¿Cómo reconciliar el amor de Dios y cómo entender que Dios puede amar a gente pecadora cuando en nosotros no había ningún bien, ninguna inclinación? Más sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros enviando a su Hijo a morir por nosotros. Por eso, mis hermanos, sobre todo en esta Navidad, lo mejor que nosotros podemos tener, lo más grandioso que nosotros podemos celebrar es el amor de Dios. Ayer comentábamos con unos amigos, con unas amistades,
que pudiéramos en esta Navidad no tener el dinero suficiente, no tener dinero para poder otorgar regalos a nuestros hijos, que posiblemente las finanzas en este año no fueron buenas, nuestra salud, que tuvimos problemas, tuvimos dificultades, y mucha gente en verdad tuvo pérdidas grandes en sus vidas, gente que ya no está con nosotros. Pero si tenemos una razón el día de hoy, al menos este último domingo, una razón de peso por el cual nosotros debemos levantarnos, debemos de tener esa convicción y esa esperanza en nuestras vidas, es que Dios nos ha dado su amor. Como alguien dijo, si alguien ha encontrado a Dios, si alguien ha encontrado la salvación para su vida, entonces lo ha encontrado todo. Alguien que ha encontrado a Dios no tiene nada que buscar, porque en Dios lo ha encontrado todo. Y si en esta vida no tenemos comodidades, no tenemos lujos, y si aún no tenemos salud en nuestras vidas, pero tenemos el amor de Dios, mis hermanos, no menospreciemos su salvación y su amor. Lo tenemos todo. Tenemos razón suficiente para estar gozosos, para estar alegres y sobre todo para cerrar este domingo, nuestro último domingo del año, teniendo una motivación suficiente de saber que Dios nos ama. Pese a todo, pese a las grandes calamidades que tal vez llegamos a sufrir en este año, tenemos más razones para seguir adelante, para tener esa esperanza de que lo que viene más adelante, y si Dios nos permite vivir el año que viene, entonces tenemos que empezar con una motivación diferente, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo en nuestras vidas. Entonces, quisiera comenzar preguntando, entonces, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios, como otras ocasiones ya lo hemos hablado, es un atributo esencial de Dios que nos expresa lo que Dios es. Cuando decimos que Dios es amor, estamos expresando el ser de Dios, las cualidades de Dios, cómo es que Dios se manifiesta a la humanidad. Estamos describiendo lo que Él es. No debemos de confundir que cuando decimos que Dios es amor, entonces todo lo que es amor, en donde veamos una manifestación de amor, entonces digamos que eso es Dios. Dios no debemos de confundirlo como que es amor, no. Cuando decimos que Dios es amor, estamos describiendo lo que es Dios. Cómo es que Dios actúa con sus criaturas. Estamos definiendo el carácter de Dios. Entonces, según Richard Müller, un hombre dijo así: el hombre de Dios, el amor de Dios es la inclinación o disposición natural hacia lo bueno. Entonces Dios se complace en lo bueno, Él desea lo bueno y Él se deleita en lo bueno. Eso es Dios. Dios es todo aquello en la cual Dios está complacido, en lo que es santo, en lo que es puro. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de aquello que es Dios, el ser de Dios. Entonces, no entender el amor de Dios nos lleva a tener un concepto equivocado de Dios. De hecho, hay mucha gente que cree en Dios. Hablo inclusive de cristianos que si no tienen un concepto correcto de lo que es el amor de Dios, entonces tenemos ideas equivocadas, tenemos enseñanzas equivocadas, doctrinas equivocadas, conceptos en nuestra mente de lo que pareciera Dios, pero que en realidad bíblicamente no definen lo que es Dios. Entonces, creer en un Dios que no enseña la Biblia es creer o es tener una fe equivocada, una fe falsa. Entonces, no tener un concepto correcto de Dios es tener una tendencia equivocada de lo que es el mundo, de lo que es Dios.
Entonces, si tenemos un concepto equivocado de lo que es Dios, entonces hacemos de un Dios incorrecto. ¿Cuál es la tendencia de tener un Dios equivocado cuando no entendemos su amor? Es hacer de un Dios mundano. Hacemos de un Dios mundano porque ese es el Dios que le conviene al mundo. Dice el mundo que Dios es amor y entonces hacen un Dios que se adapte a su forma de ser. Es Dios que se adapta al ser humano y no es el hombre el que se adapta a Dios. Por ejemplo, hay quienes dicen amar a Dios, hay quienes dicen conocer a Dios, hay quienes predican del amor de Dios, pero muchas de esas personas que hablan del amor de Dios y que predican de Dios, en muchos casos me ha tocado ver gente que no perdona. Hay personas que se sienten justificados para no perdonar a una persona y piensan que están en lo correcto porque según ellos tienen argumentos para odiar, para no reconciliarse y para no amar a una persona. Entonces, cuando una persona que habla del amor de Dios, que predica del amor de Dios, pero que no es capaz de perdonar y que no es capaz de reconciliarse o en algunas veces de ir con esa persona y pedir perdón, entonces es una persona que no entiende quién es Dios y obviamente tiene un concepto equivocado del amor de Dios. Porque si estudiamos la Biblia, una de las definiciones que hacen de un cristiano es que un cristiano, sus primeras señales, las primeras síntomas que tiene un verdadero cristiano, una persona que ha sido regenerada, es que es una persona que sabe amar. El que no ama, dice Juan, no conoce a Dios. Entonces, este es un concepto muy importante. No estamos hablando de algo ligero, de algo que debemos de pasar como no algo muy importante. En realidad, si alguien dice amar a Dios y predicar de Dios y predicar del amor de Dios, pero tan solo un ejemplo que estoy poniendo, que es una persona que odia y no es capaz de perdonar, posiblemente es una persona que no conoce a Dios, que posiblemente no tiene la salvación, porque Dios no es así, Dios no actúa de esa manera. Les puedo decir que el segundo mandamiento, el primero sabemos que es amar a Dios, pero el segundo es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y si Dios nos pide y nos manda que amemos a la gente, es porque una persona que ha nacido de nuevo es que tiene la fuerza, tiene la inclinación, puede amar a la gente. Obviamente alguien que no ha nacido de nuevo, es muy probable que no tenga la capacidad de saber perdonar y de poder amar. Pero todo hijo de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, tiene la capacidad, tiene la inclinación de poder amar. Y ningún cristiano le puede decir a Dios que no es capaz de poder perdonar. Porque si Dios nos manda a amar a la gente, y no solamente a la gente que es cercana, sino amar a nuestros enemigos, es porque Dios nos ha hecho libres de tal manera que podemos experimentar el amor de Dios y podemos amar y podemos perdonar. Entonces, a final de cuentas, mis hermanos, nos convertimos en lo que adoramos. Si tú dices adorar a Dios, entonces tú te conviertes en cierta forma en lo que Dios es. Y estamos aprendiendo esta mañana que uno de los atributos esenciales de Dios es que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces tenemos que ver en los hijos de Dios que los hijos de Dios, uno de sus frutos que debe de brillar, que no debe de estar ausente, que es algo que se debe destacar en cada cristiano, es que tenemos la capacidad para poder amar. Entonces, obviamente, si tú dices amar a Dios, pero odias, eres una persona que no buscas reconciliación con tu familia, que eres una persona que en vez de estar buscando la unidad en tu casa, en tu hogar, que buscas cualquier excusa para menospreciar, para condenar,
para no mostrar el amor de Dios, entonces no eres una persona que adoras a Dios. Porque una persona que adora a Dios es una persona que es como Dios, que ama como Dios. Entonces, ¿cómo el mundo percibe el amor de Dios? ¿Cómo el mundo dice que es el amor de Dios? Yo creo que muchos hemos escuchado cómo la gente trata el amor de Dios. Y dice mucha de esta gente que no conoce a Dios. El amor de Dios es tan grande, como Dios es amor, entonces, si Dios es amor, no puede condenar a la gente. Si Dios es amor, entonces Dios no puede mandar a nadie al infierno. Porque ¿cómo puede ser que Dios, que siendo amor, que ama a la humanidad, que ama al mundo, Dios puede desear la perdición o Dios puede condenar a la gente? Si Dios es amor, dice la gente, entonces Dios no puede estar enojado con la gente. Y mucho menos podemos hablar de la ira de Dios, porque eso no es algo que entra en la definición de Dios. Si Dios es amor, entonces Dios nos tiene que amar. No importa cómo seamos, si tenemos tendencias a fallar, a pecar, entonces la obligación de Dios es amarnos y a final de cuentas Dios tiene que salvar a toda la humanidad. Esa es la manera en que el mundo define el amor de Dios. Entonces, ¿es verdad? Sí es verdad. Cuando la gente dice que Dios es amor y que Dios de alguna manera ama al mundo, tienen algo de verdad. Es cierto. La Biblia nos habla de que tiene un amor hacia la humanidad. Por algo Dios sigue preservando nuestras vidas. Si Dios no amara a la humanidad, déjenme decirles que el mundo no viviría, no tendría razón de existir. Dios tendría suficiente razón, suficiente causa para que este mundo dejara de ser. Pero si Dios permite que la gente que aún peca, que la gente que aún mata, que la gente que aún aborrece, que aborrece a Dios, y si el día de hoy despertó, abrió sus ojos, es porque su benignidad y su misericordia es derramada en las vidas de ellos para que vivan un día más y tengan oportunidad para que puedan proceder a su arrepentimiento. Pero eso no significa, escúcheme bien, eso no significa que porque Dios te permite un día más de vivir, pese a tus pecados, pese a que eres una persona que posiblemente no mereces vivir, mereces la condenación, que Dios no necesita darte una oportunidad de vida por tu estilo de vida, mas sin embargo, en su amor y en su misericordia, su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice Romanos, y lo dice mucho mejor de lo que yo lo estoy diciendo, Romanos 2:4. Lean conmigo Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios haciendo todo esto, Dios de alguna manera todos los días bendiciendo a la humanidad, su gracia común, dándonos la oportunidad de que nuestro corazón siga palpitando, de que sigamos respirando, de que podamos abrir nuestros ojos para que tengamos una oportunidad de proceder al arrepentimiento. Mas sin embargo dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es cierto, Dios nos ama. Dios ama a la humanidad pese a su maldad, pese a su pecado, que Dios no tendría ningún motivo para que la humanidad siguiera viviendo. Y aun cuando Dios sigue derramando su misericordia, su longanimidad, su paciencia, su benignidad, dice aquí el versículo 4, el mundo sigue ignorando su amor, su misericordia. ¿Por qué? Dice, por la dureza del corazón. Y debido a esa dureza y por ese corazón no arrepentido, dice entonces que debe de quedar muy claro en nuestras vidas. Sí, Dios tiene un amor hacia la humanidad, sí, pero también si la humanidad no procede al arrepentimiento, así como Dios nos permite vivir en esa misma medida,
esas personas que no proceden al arrepentimiento están atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La humanidad no entiende el amor de Dios, pero llegará un día, como estamos leyendo, que va a llegar esa revelación y la gente va a entender el justo juicio de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que entendamos la revelación del justo juicio de Dios? Porque va a llegar un momento que esa gente que es condenada, esa gente que cuando muera y vaya a la perdición, esa gente cuando esté bajo condenación eterna, sabrá que merece lo que tiene. Ninguna persona que entre en el juicio de Dios y que muera y que vaya a condenación, esas personas no van a estar pensando en la injusticia de Dios. Ellos van a entender que recibieron lo merecido, porque no quisieron acercarse a Dios, porque rechazaron el amor de Dios. Y esa revelación va a ser tan real en la vida de esas personas que entonces van a entender que fueron duros en sus vidas. Y que en vez de proceder a arrepentirse y acercarse a Dios y aceptar el amor de Dios, decidieron vivir en su pecado. Decidieron odiar la luz y amar las tinieblas. Y llegará un momento en donde la humanidad entenderá que lo que Dios hace no es bajo injusticia, sino que todo lo que Dios está haciendo lo hace porque Él es justo. Entonces es muy común inclusive escuchar cristianos que aún rechazan ese evangelio en donde se hable del juicio y de la condenación eterna. Hay cristianos que no les gusta eso. Entonces, el verdadero evangelio debe de incluir, sí, el amor de Dios. Pero así como debe de incluir el amor de Dios y debemos de hablar del amor de Dios, a la misma vez debemos de hablar del juicio de Dios, de la condenación de Dios y de la ira de Dios, porque van juntas. No podemos hablar solamente del amor y no hablar de su juicio. O tampoco no podemos hablar solamente de su juicio y no hablar de su amor, porque sería un mensaje incompleto. La humanidad tiene que entender a qué vino a morir por nosotros. Si decimos que Cristo vino a morir en la cruz y que solamente Él podía pagar nuestros pecados, y si solamente hablamos del amor de Dios, no entendemos en realidad lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si la gente recibe ese mensaje completo, hablando del amor de Dios, pero a la misma vez hablando del juicio de Dios, entonces la gente tiene un entendimiento más claro y no tendrán excusa delante de Dios, porque tenemos que hablar de esto, de este mensaje completo, tanto del amor de Dios, pero a la misma vez que si no nos arrepentimos estamos bajo juicio de Dios y estamos acumulando la ira de Dios, que algún día esa ira va a ser desatada sobre aquellas personas que no quieren acercarse al amor de Dios. Por ejemplo, el versículo más conocido en todo el mundo, el versículo de oro de los cristianos, es Juan 3:16. Y ese versículo que nos habla del amor de Dios, si ustedes se fijan, a la misma vez nos da advertencia de la condenación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Está hablando aquí de condenación, que no tenga condenación, que no vivan bajo el juicio de Dios, que no lleguen a recibir la ira de Dios, sino que más bien puedan tener vida eterna. Puedan tener vida eterna. Entonces, aún Juan 3:16, que es uno de los versículos favoritos de los cristianos, que hablan del amor de Dios, también habla de su condenación. Y si usted lee el contexto, Juan 3:17, 18 y 19, se pasa más hablando de la condenación del hombre, diciendo que el hombre no amaron a la luz, amaron a las tinieblas y no quieren acercarse a la luz para que no sean expuestas sus obras, para que no sean expuestas su vida pecaminosa. Prefieren vivir en la oscuridad, prefieren vivir en condenación que antes que acercarse a Dios. Entonces yo no entiendo por qué aún a veces el cristianismo rechaza ese mensaje,
Porque ese es el mensaje que habló Jesucristo, es la doctrina de Cristo. Cristo advirtió a sus oyentes de que viene un juicio. Cristo advirtió y les dijo que efectivamente Él no vino a condenar al mundo, pero más sin embargo, quien les va a condenar son las palabras que Él habló. Las palabras que dan como testimonio sobre la humanidad, que si no proceden al arrepentimiento y no reciben el amor de Dios, entonces viven bajo la ira y bajo el juicio de Dios. Ya he hablado anteriormente, hace, no sé, un mes y medio, sobre el intento el primer intento de recopilar el Nuevo Testamento, el Canon, que el primer intento fue por un hombre llamado Marción. Y una peculiaridad de este intento, de este primer intento de recopilar el Nuevo Testamento, es que este hombre solamente juntó y hizo del Nuevo Testamento un canon en donde no se tocara nada sobre el juicio de Dios. Todo lo que tuviera que ver sobre condenación, sobre infierno, todo aquello en donde se hablara de la ira de Dios, Él lo rechazó. Entonces, obviamente, el Antiguo Testamento, sobre el canon que hizo este hombre, lo rechazó por total, porque él veía en el Antiguo Testamento cómo es que Dios trajo juicio sobre los pueblos, trajo juicio sobre los hombres, cómo es que Dios tenía que traer su justicia sobre la humanidad, porque la humanidad, dice la Escritura, estaba solamente empeñado, sus pensamientos solamente estaban empecinados en hacer solamente lo malo, en aborrecer las cosas de Dios, y Dios tuvo que traer juicio sobre la humanidad. Y hoy en día dicen los que no, ese Dios del Antiguo Testamento fue un Dios severo, pero no es el Dios del Nuevo Testamento, no es el Dios que habló Jesucristo. Mis hermanos, Jesucristo habló de que vendrán tiempos en donde vendrá la condenación y vendrá la mayor... Si lo que encontramos en el Antiguo Testamento les asusta, si eso aborrecen porque consideran que es algo fuerte, entonces no han entendido lo que viene. Porque lo que viene, entonces eso sí es, como dice la Biblia, ese es el crujir y ese es el llorar y el crujir de dientes. Porque lo que viene, lo que se avecina en los tiempos finales, entonces la gente no querrá escuchar esto en realidad, porque algo tremendo viene. Por eso es muy importante compartir un evangelio correcto, en donde no lo mutilemos, en donde no solamente estemos hablando del amor de Dios, tenemos que hablar la contraparte para que la gente sepa a qué se atiene, que se tengan las consecuencias. Entonces, obviamente, entonces, por lo que estoy diciendo, no solamente el mundo tiene una mala concepción de lo que es el amor de Dios, sino también algunos cristianos. Por ejemplo, si algún cristiano quiere corregir a otro cristiano que está mal, que vive en pecado, lo he escuchado muchas veces. Muchos de estos cristianos que están mal le dicen al que le está reprendiendo: oye, tú no tienes ningún derecho de reprenderme. ¿Por qué me juzgas? ¿Tú quién eres para juzgarme? Tú no tienes ningún derecho para juzgarme. ¿Tú no entiendes que Dios es amor? Dios es amor y Dios me acepta como soy. Dios es amor y Dios sabe mis errores. ¿Por qué tú vienes y me criticas? Entonces, según ellos dicen, o según estos cristianos dicen, que Dios no juzga a la gente. Y si Dios no juzga a la gente, entonces mucho menos un cristiano tiene el derecho de juzgar a un cristiano. Y déjeme explicar esto. En cierta forma, esto tiene algo de verdad. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar, a la hora de señalar, porque también el cristiano a veces se ha ido al extremo. A veces cuando emitimos juicios y cuando juzgamos a la gente, a veces no juzgamos con justo juicio, como dice la Biblia. No debemos juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces, la manera de juzgar a una persona, hay una manera correcta, pero también
hay una manera incorrecta en la cual no debemos de juzgar. Pero algo que debe de quedar claro, es incorrecto decir y pensar y creer que un cristiano no tiene el derecho de juzgar a su hermano. No. Cada cristiano tenemos la obligación, tenemos la misión y tenemos el amor para poderlo hacer. Solamente quiero decir dos cosas en este punto. Cuando juzgamos, en primer lugar, quien juzga debe de tener la autoridad moral para poderlo hacer. Y eso nos lo enseña la Biblia. Nadie que quiera corregir a su hermano, aquella persona que ve la paja en el ojo de su hermano, no lo debe de hacer si tiene una viga en su propio ojo. Pero esa enseñanza que Jesús está hablando de no juzgar a la ligera, no está prohibiendo y no está diciendo que no debemos de juzgar a nadie por ninguna razón. No, simplemente está diciendo que si nosotros no tenemos esa autoridad moral, si nosotros somos personas que cojeamos del mismo pie, o que somos personas que estamos peor que la persona que estamos juzgando, obviamente no tenemos ningún derecho de hacerlo. Y el otro punto para juzgar a una persona, que siempre debemos de juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. No a nuestro criterio, no a nuestro parecer, porque a final de cuentas nosotros no somos los que juzgamos a la gente, sino permitamos, mis hermanos, que sea la misma palabra que confronte la vida de la persona, que confronte la vida del cristiano, porque a final de cuentas quien juzgará a la humanidad es la palabra de Dios. Entonces, cuando corregimos al hermano, debemos de tener un corazón correcto, debemos de tener la autoridad moral para hacerlo, y hacerlo porque en verdad queremos el bien de esa persona. Pero no creamos que el cristiano no tiene derecho a no juzgar. Claro que tenemos el derecho de hacerlo. ¿Cómo entonces podremos ayudar a un hermano que insiste en vivir en pecado, que es una persona que dice conocer a Dios, pero sigue revolcándose con el mundo? ¿Cómo nos podemos callar? Nosotros no nos podemos ser participantes de esos cristianos cómodos, que creen que pueden vivir una vida mundana, que pueden vivir una vida de disolución, practicando el pecado y pensando que ellos van a ir al cielo. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que señalar, obviamente, con justo juicio, con un corazón correcto, porque lo que deseamos es el bien de mis hermanos, pero no podemos callar, porque si nosotros callamos ante la mentira y si nosotros callamos ante un cristianismo falso, nos hacemos cómplices de ese falso evangelio, de ese cristianismo incorrecto que tanto hay el día de hoy. No podemos callarnos. Entonces, ¿cuál es el criterio para juzgar al hermano? Como dije, debemos juzgar a la gente de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Juan 12:47. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es la misión del cristiano a la hora de señalar el error? No nuestro criterio, no nuestra bondad, nuestra justicia, porque efectivamente nosotros no somos mejores con nadie. Y aun cuando nosotros juzgamos al hermano que está mal, siempre debemos de pensar que nosotros que estamos señalando el error, no somos mejores que ellos, porque nosotros también seguimos teniendo errores y de vez en cuando seguimos pecando. Entonces, lo único que hacemos es mostrar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la Biblia quien confronta la vida de la persona, y en este caso, la vida de cada cristiano. ¿Cómo juzgamos entonces a la gente? Enseñándoles la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien juzga al hermano. Entonces el verdadero concepto de lo que es el amor de Dios lo encontramos en la Biblia. El amor que aprendemos en Hollywood, en las películas,
en las telenovelas, eso es antibíblico. Todas esas referencias obviamente no son referencias correctas. Nos han pintado un prototipo de amor en la cual se ve tan romántico, tan bonito, que nos enternece, pero mucho de esa mercadotecnia que nos han vendido a través de Hollywood, a través de las películas, a través de las telenovelas, en su gran mayoría son conceptos erróneos, equivocados, que no son bíblicos. Entonces, una correcta comprensión del amor de Dios, una correcta entendimiento de lo que es el amor de Dios, produce una verdadera conducta en la vida del cristiano. Entonces, si el amor de Dios se define como una inclinación hacia lo bueno, entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Entonces, hemos dicho al principio que el amor de Dios es una inclinación hacia lo bueno, hacia aquello que es santo, hacia lo puro. Entonces deberíamos de preguntarnos esta mañana, entonces, si Dios tiene una inclinación hacia lo bueno, entonces, ¿qué es bueno? Si Dios ama lo bueno, entonces, ¿qué es lo bueno? Permítame darles rápidamente algunas definiciones de lo que el mundo define lo que es bueno. Dicen que bueno es lo deseable o lo apetecible. Decía Aristóteles que es el bien que todos desean. También se define bueno como aquello que nos perfecciona, que nos mejora, que nos hace más felices. Así que bueno, según el mundo, depende de lo útil que pueda ser, de los beneficios que nos pueda dar. Bueno es algo que nos conviene según el mundo, aquello que nos agrade, aquello que nos guste. No importa si de repente la Biblia lo cataloga como malo o como pecado. El mundo dice, si es algo que nos agrada, si es algo que nos funciona, si es algo práctico, si es algo que nos hace felices, entonces lo aceptamos. No importa el concepto, si Dios lo llama bueno o lo llama malo. Siempre y cuando traiga un beneficio a mi vida y sobre todo me haga feliz, entonces lo definimos como algo bueno. Obviamente para algunos también la definición de bueno puede ser el dinero, la salud, la fama, algunos hasta el vicio y las mujeres. Tener mujeres, ser galán, ser atractivo, tener mujeres bonitas, hasta eso lo definen como algo bueno. Más sin embargo, tal entendimiento de cómo el mundo define lo bueno es algo arbitrario y subjetivo. ¿Por qué? Porque cada individuo dicta lo que es bueno. Cuando decimos que el mundo define lo bueno como algo subjetivo, entonces depende del cristal en que se mire. Entonces cada persona, cada individuo va a definir lo que es bueno de acuerdo a lo que le conviene y de acuerdo a lo que le agrada o lo que le hace feliz. Pero si cada quien tiene un concepto de lo que es bueno, entonces decimos que es algo subjetivo, porque entonces no estamos definiendo el amor, que es algo general o que debería ser para todos. Entonces dicen ellos, no importa lo que tú llames bueno, siempre y cuando tu búsqueda de lo bueno no interfiera en la búsqueda de lo que yo digo que es bueno. Tú con lo tuyo, tú con lo que tú dices que es bueno, pero mientras tú no me molestes, si no te metas conmigo, entonces lo que tú llamas bueno está muy bien, esa es tu verdad, ese es tu mundo, pero permíteme a mí buscar lo bueno, lo que yo considero que es bueno, siempre y cuando tú no te metas, no interfieras en mi búsqueda, entonces todos estamos felices, todos estamos contentos, y entonces cada quien define lo bueno como más le parezca, como le da su gana, y entonces todos terminando siendo felices. Entonces lo bueno se ha encajonado en lo que es relativo. El mundo ha definido lo bueno como un valor no absoluto. Depende de cada persona, depende de cómo cada quien quiera definirlo. Más sin embargo, la Biblia tiene un concepto muy diferente a cómo define el mundo. Nosotros encontramos en las Escrituras
todo aquello que es bueno, aquello que es correcto, no es relativo, sino mantiene un valor absoluto y universal. Dios es el que define lo que es bueno. Las Escrituras es lo que define lo que es bueno. Por ejemplo, ya desde los tiempos de Grecia, de la Grecia clásica, se filosofaba sobre la naturaleza de la moral. Se preguntaban de aquello de lo que es bueno. Y se preguntaban y se decían, ¿qué es bueno? ¿Qué es lo santo? En ese entonces, antes de Cristo, se levantó un dilema que se le llama el dilema de Eutifrón, en donde Platón es el que describe este diálogo entre Eutifrón y Sócrates, personajes, filósofos que muchos ya conocemos. Y todo se centra en la pregunta que le hacía Sócrates a Eutifrón. ¿Y qué le preguntaba Sócrates a Eutifrón? Le decía esto: ¿lo santo es amado por los dioses porque es santo? ¿O es santo porque es amado por los dioses? Es decir, o parafraseando para entender un poquito más lo que ellos decían. Decían, lo bueno es algo externo a Dios, que cuando Él lo ve o cuando Dios ve que algo es bueno, entonces le dice al mundo que es bueno. O lo bueno es algo que no es bueno naturalmente, pero Dios dice, lo declaro que es bueno. Entonces ese fue el dilema de Eutifrón. Es decir, ¿Dios reconoce lo bueno o Dios decreta lo que es bueno? Les pregunto, mis hermanos, ¿cuál debería ser la respuesta? Repito, el dilema de Eutifrón estribaba en que si Dios reconocía lo bueno, o sea, cuando Dios miraba algo, entonces Dios le enseña a la gente lo que es bueno, o Dios simplemente, aunque no sea bueno, simplemente porque Dios lo decreta y porque Dios lo ama, entonces eso que Dios decreta entonces se convierte en bueno. Entonces, ¿cómo deberíamos de tomar lo bueno en este mundo? De acuerdo a lo que decía Sócrates. En realidad, este es un falso dilema. Ni Dios reconoce lo bueno, ni Dios decreta lo bueno. Lo repito, ni Dios reconoce lo bueno, ni Dios decreta lo bueno. Entonces, Fabián, ¿de qué estás hablando? Me estás confundiendo. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de acuerdo a las Escrituras? Mis hermanos, la respuesta bíblica es que Dios es lo bueno. Dios es lo bueno. No hay nada bueno fuera de Dios. Él posee toda la perfección y toda la belleza. Por lo tanto, mis hermanos, como en Él existe toda la belleza y toda la perfección, podemos concluir que para que Dios pueda amar algo, tiene que ser algo tan sublime, algo tan grande, que entonces Dios tendría que estar inclinado a amar aquello. Pero si la Biblia nos dice que lo bueno es Dios, lo más grande y lo más sublime es Dios, entonces determinamos que Dios se ama a sí mismo, porque lo más bueno que hay en este mundo, Él es Él mismo. Él es Él mismo. Dice Marcos 10:17. Vayan conmigo a Marcos 10:17. Al salir de él al salir de él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús reveló a este hombre que no hay bueno, sino solo uno en este universo. Y ese bueno, dice Jesús, es Dios. Dios es la suma de todas las perfecciones. En última instancia, mis hermanos, para entender un poquito más, en última instancia, todo lo que nosotros podamos identificar como bueno, entonces en realidad llega a ser un reflejo del Creador de Dios. Entonces, pregunto, hermano, ya para terminar, ¿qué es lo que Dios puede amar?
¿En dónde hay algo tan excelente, tan sublime para que Dios lo pueda amar? Porque amar, mis hermanos, implica movimiento, la búsqueda de lo bueno. Entonces, ¿a dónde tendría que ir Dios para que pueda entregar su corazón? ¿A dónde Dios tiene que buscar para que entonces Dios lo pueda amar? ¿Qué es entonces lo que Dios puede amar? La respuesta, como lo dije hace rato, es así. Lo único que Dios puede amar, porque es algo tan sublime, tan grande, y que no hay nada más grande, es a sí mismo. Dios tiene que amarse a sí mismo. ¿Qué cosa puede ser más excelsa, más fuerte, para que Dios lo pueda buscar? ¿Qué puede ser algo tan grande, tan hermoso, para que entonces Dios lo busque y entonces Dios pueda atraparlo y Dios lo pueda amarlo? No hay nada fuera de Dios. No existe nada tan grande, tan sublime, en la cual Dios tiene que correr y tenga que buscar para que entonces lo pueda amar. Por eso entendemos que Dios se ama a sí mismo, porque Dios es lo más grande, lo más sublime. Y lo que nosotros podemos llamar bueno, en donde nosotros podamos ver una expresión de ese amor, lo único que estamos viendo es el reflejo de lo que Él es. Él es la fuente del amor. Fuera de Él, fuera de Dios, no hay nada excelso como Él. Entonces, ¿cuál es el mejor bien para tu vida? ¿En dónde está la fuente de tu felicidad? ¿En dónde puedes encontrar el verdadero amor? Mis hermanos, si Dios es lo más grande, si Dios es lo más sublime, si fuera de Dios no hay nada como Él, lo mejor que nosotros podemos buscar, lo mejor en donde nosotros podemos enfocar toda nuestra vida es en buscar ese amor de Dios. Como decían los filósofos que buscaban el bien supremo, ellos decían el sumo bonum. ¿Cuál es el sumo bono? ¿Cuál es el mejor bien supremo que pueda tener la humanidad? Y obviamente el mundo buscó el mejor bien que pueda tener y lo definían de muchas maneras: la felicidad, el gozo, la salud, la familia. Pero la Biblia dice que el sumum bonum, el mejor bien que el mundo pueda tener, lo que puede cambiar y lo que puede transformar nuestras vidas y que nos hace completos, es el amor de Dios. El amor de Dios. Fuera del amor de Dios no tenemos nada, no encontramos la felicidad. Dejemos de estar buscando eso que nos hace falta, ese vacío que hay en nuestro corazón. Porque el mejor bien, mi hermano, que tú puedes encontrar, el mejor bien para tu familia, el mejor bien para estas fiestas decembrinas, el mejor bien de la Navidad, es tener el amor de Dios. Porque fuera del amor de Dios no tenemos nada. Mis hermanos, la próxima semana quiero terminar este tema. Tendremos una segunda parte para seguir definiendo el amor sublime de Dios. Entonces termino diciendo que el bien, el sumo bien que el hombre pueda tener, es definido de acuerdo a lo que es Dios. El hombre en su búsqueda ha definido lo que es bueno, lo que le parece bueno. Pero ese bueno obviamente es subjetivo, a lo que el hombre dice que es bueno, a lo que le conviene, de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su pecado. Pero el amor de Dios y lo que es bueno es un valor absoluto, no negociable, que no cambia con el tiempo, que no es de acuerdo a la persona, a la gente, al país, a la sociedad, que es un bien común. Y mientras el mundo no busca el sumo bonum, que es Dios, que representa a Dios para la humanidad, el hombre siempre va a estar incompleto, no va a ser feliz. Mi hermano, si tú eres una persona que no te sientes feliz, que no te sientes completo, es porque no has encontrado el mayor bien que puede tener la humanidad. Y ese bien, el mayor bien, es Dios. Mis hermanos, hagamos una oración para terminar esta plática. Señor, te doy gracias, te bendigo, Padre, porque lo mejor, Señor, que nos puede pasar es conocerte a ti, conocer tu amor, conocer ese amor que ha sido derramado en nuestras vidas,
Pero que es ese amor, Señor, que el mundo no entiende, que el mundo no comprende. Y lo más triste, el amor que el mundo no disfruta el día de hoy. Que está tan cercano, que está a un paso, Señor, de que la gente lo pueda disfrutar, Señor. Pero que esta mañana, Señor, tú puedas tocar la vida de la gente. Aquella gente, Señor, que no es feliz. La gente que está deprimida. La gente que inclusive ha buscado la felicidad aún en estas fiestas navideñas. Pensando, Señor, que la familia, que los regalos, que el estar conviviendo, Señor, aún entendemos, Señor, que aunque es bonito, no satisface, no llena. Que aun cuando pasen estas fechas, seguimos reconociendo que sigue habiendo un vacío. Porque mientras tú no llenes ese corazón de tu amor, de tu bondad, Señor, seguiremos, Señor, estando en soledad. Seguiremos estando incompletos, Señor. ¿Por qué tener esa necedad de seguir buscando, Señor, en lo que no representa nuestro gozo, Señor? Si tú eres el mejor bien, si tú eres lo máximo, Señor, que la gente pueda encontrar, Señor. Señor, que tu amor sea derramado en cada familia, Señor, en la gente que está escuchando este mensaje. Que tu amor sea derramado, Señor, en nuestras vidas. Y que cada día, Señor, podamos entender más, Señor, porque en realidad apenas es una mínima parte, Señor, de lo que entendemos de tu amor, Señor. Síguenos hablando, síguenos revelando, Señor, que queremos deleitarnos en tu amor, Señor. Te doy gracias en esta mañana. Pues mis hermanos, que tengan un bonito fin de semana, échenle ganas, agarrémonos de ese amor, afiancémonos de ese amor tan sublime y llenemos ese amor nuestras casas, nuestras vidas. Compartamos de ese amor a la gente que no conoce, pero como dije, presentando un evangelio completo. Sí, hablando del amor de Dios, pero a la misma vez hablando de la contraparte, que si no nos acercamos a Dios, estamos bajo el juicio y la ira de Dios. Y obviamente nosotros no predicamos porque queremos que la gente esté bajo juicio. Nosotros queremos que encuentren el amor de Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Y si Dios nos los permite, estaremos el próximo año, en Año Nuevo, nuestro primer domingo, y que espero que cada uno de ustedes pueda estar a las 10 de la mañana para comenzar nuestra primera reunión y comenzar nuestro año hablando de lo que es el amor. Yo creo que lo mejor que podemos hacer también el año que viene es comenzando a hablar de su amor, que es algo increíble para nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.